tal? Le informo que el 20º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito determinó que la mañanera del expresidente Andrés Manuel López Obrador operó como instrumento de estigmatización y también fomento de la censura indirecta. El tribunal incluso concedió un amparo al periodista Raimundo Riva Palacio tras denunciar que la sección Quienes quieren las mentiras utilizó recursos públicos para desacreditar y señalar de manera unilateral a periodistas que eran críticos y señalarlos como mentirosos. Y es por esto que, como todos los martes, vamos a analizar este y otros temas con Alejandra Cuyen, analista política de este programa de las 9:1. Ale, ¿cómo estás? Buenos días. Qué gusto saludarte, mi querido Pablo, ¿cómo te ha ido? Bien, Mira, la Ale, verdad muy es bien. que me parece Platícanos. que es una gran noticia que el tribunal se haya pronunciado sobre este caso, donde Raimundo Rivapalacio fue el único periodista que solicitó el amparo y este amparo ya se lo habían otorgado, pero este pronunciamiento del tribunal llega más allá porque habla del abuso de autoridad, habla de cómo desde la tribuna presidencial, en el caso de López Obrador, podía descalificar, agredir eh, y poner adjetivos sobre periodistas que estaban haciendo su trabajo. Y lo mismo pasa hoy con otro tipo de autoridades que descalifican o simplemente pasan por encima de los privados. Acá es un gran triunfo de la libertad de expresión en el caso directo del amparo y del pronunciamiento de los magistrados sobre el caso de de Raimundo Rivapalacio y la forma como desde la mañanera se abusó del poder, además haciendo uso de recursos públicos, porque es muy enfático el tribunal sobre este tema. La forma en que López Obrador usaba recursos públicos para lastimar la reputación de personas privadas, Pablo. ¿Cuántos periodistas, Ale, se vieron afectados, digamos, desde la mañanera por parte del ejercicio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, donde todas las mañanas desacreditaba prácticamente a algún periodista que se oponía, digamos, a su manera de pensar o que criticaba sus acciones? Cosa que, digamos, podemos, si lo comparamos con las mañaneras del día de hoy, eso ha cambiado, Ale. Digamos, no hay señalamientos tan directos a los periodistas. A ver, es importante decir que no solo era contra periodistas. López Obrador se pronunciaba contra empresarios, se pronunciaba contra ciudadanos, se pronunciaba contra cualquier individuo que pudiera estar en su contra y que pudiera estorbarle, que pudiera hacer uso de recursos privados para defender alguna causa y simplemente él salía y los descalificaba impunemente desde su sección, el quienes quieren las mentiras o simplemente desde su propia tribuna. Entonces, no nada más era contra periodistas, era básicamente contra todo aquel que estuviera en su contra. Desde ahí me parece que el dato no es menor, es muy dañino lo que estaba provocando y efectivamente la tónica de la presidenta Sheinbaum es completamente distinto. Es una mujer que no polariza, es una mujer que parece estar concentrada más en gobernar que en descalificar, lo cual por supuesto se agradece porque en vez de estar viendo quién la paga, básicamente se pone a trabajar y a sacar lo que tiene que hacer, a diferencia de López Obrador, donde tuvimos un gobierno de muchas palabras y muy pocas acciones, un gobierno de mucho derroche, mucho recurso tirado a la basura, grandes escaseces, pero una gran palabrería que causó furor entre las masas porque hacía grandes conexiones en sus discursos, pero nulos acciones de política pública, Pablo. Creo que este es un gobierno mucho más centrado en gobernar y en trabajar en la política pública que en descalificar y hacer estas palabrerías. Que eso es súper importante, digamos, más en estos momentos que estamos viviendo. Y si te parece, pasamos al siguiente tema, que creo que lo podemos relacionar perfectamente bien con lo que mencionas, de que Claudia Sheinbaum y el gobierno de Sheinbaum se están encargando en gobernar en el país. Y gran parte, pues, de este gobierno depende mucho de la relación con el gobierno de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump se lanzó de nuevo contra nuestro país, Ale, anuncia aranceles de casi el 21% a los jitomates a partir del 14 de julio. ¿Qué opinas de esto?
A ver, Donald Trump funciona un poco como López Obrador, donde simplemente agarra, dicta una instrucción y no le importa lo que pase con las leyes, lo que digan los tribunales o lo que digan los jueces. Hay que recordar que en el caso del jitomate, había una demanda de los productores de Florida desde 1996 que acusaban a los productores de jitomate mexicanos de dumping, es decir, de competencia desleal. Esto, por supuesto, se fue a tribunales, ha habido eh, varias disputas, discusiones, resoluciones, argumentaciones desde México en defensa de los productores nacionales. Eventualmente se había pausado. De hecho, cuando llega Donald Trump a la presidencia en 2019, ya estando Donald Trump en la presidencia, cuando se estaba renegociando, se trató de reactivar esta acusación de dumping contra los productores mexicanos. El acuerdo fue que no se iban a imponer aranceles a los jitomates mexicanos, sí y solo si México aceptaba una supervisión del 92% de las cajas de jitomate que entraran a Estados Unidos y que iba a haber supervisión de las autoridades americanas al 80% de los productores mexicanos. Y así se hizo, y así se hizo. Por eso es que no se había regresado a este arancel y digamos que las cosas estaban en paz. Hoy Donald Trump en el momento en que se entera de que hay un cabito suelto, por ahí se agarra para tratar de restablecer un mecanismo de arancelario y un mecanismo donde él pueda levantarse el cuello ante, en este caso, los productores de Florida. Recordemos que además Florida pues es un estado republicano y que fue muy importante para el triunfo de Donald Trump. Entonces, yo creo que la negociación no va a ser fácil. Además, el jitomate mexicano se produce fundamentalmente en Sinaloa, que es un estado donde tenemos muchos conflictos con el narcotráfico, y yo creo que por ahí van a ir las medidas para evitar estos aranceles. Es, por supuesto, un foco rojo porque es el quinto producto más importante en las exportaciones mexicanas y por ende las negociaciones no serán fáciles, pero yo creo que se puede llegar a un buen punto. Hay antecedentes donde Ujú. hemos demostrado que no hay dumping, que México no está subsidiando y hay antecedentes de que México puede perfectamente lograr salir avante sin estos aranceles. Yo creo que son mecanismos de presión para seguir las negociaciones que tanto daño y tanto dolor nos están causando y sobre todo tantos dolores de cabeza le causan a la presidenta, Pablo. Pues sí, y digamos, ya veremos, porque también todavía no lleva ni 3 meses, enero, febrero, marzo, abril, el presidente Donald Trump, y vaya que da de qué hablar todos los días, y todavía lo que nos falta del gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos. Sale, ya iremos analizando esto, pero lo que él no sabe es que es un verdadero balazo en el pie si introduce estos aranceles al tomate. Hay que recordar que más que del 80% del tomate que consume Estados Unidos viene de México, no solamente para el consumo, digamos, en ensaladas o para el consumo en rebanadas de jitomate, sino todas las salsas estas embotelladas y procesadas que fabrica Estados Unidos, pues prácticamente se fabrican con jitomate mexicano. Mira, Pablo, yo la verdad es que esta parte del argumento del balazo en el pie, a mí no me gusta verlo desde esa óptica, porque me parece muy sencillo el victimizarnos nosotros los mexicanos y decir, este hombre está abusando de nosotros y ellos en realidad van a sufrir las consecuencias. No, las consecuencias las vamos a sufrir directamente nosotros si se imponen esos aranceles. Entonces, más vale que la industria jitomatera esté realmente en regla. Hay que revisar que no estén comprando fertilizantes en China, que no estén fumigando con productos de naciones que están ahorita generando competencia o que pueden realmente argumentarse o validarse como una competencia desleal. Yo creo que es fundamental. Imagínate que los jitomateros estuvieran recibiendo dinero del narco. Sería una bomba en términos del comercio internacional. Creo que México tiene que hacerse responsable de sus acciones, tiene que revisar
que sus industrias estén cumpliendo al 100% con las reglas de los acuerdos comerciales y en este caso de nuestro acuerdo con Estados Unidos, y que más que estar pensando que ellos van a sufrir las consecuencias de maltratarnos, nosotros vamos a sufrir las consecuencias si nos ponen los aranceles y más vale que nosotros estemos en regla y cumpliendo con la forma y los acuerdos que firmamos desde 1994. Entonces, creo que van por ahí los Ujú. tiros, creo que México, y creo que la presidenta está muy en esa tónica. Una cosa es de repente saca este discurso sobre, pues hay que sufran los americanos con el incremento de precios. Los americanos pueden perfectamente vivir con un incremento temporal de precios en lo que Estados Unidos se pone a producir. Somos perfectamente sustituibles y es importante que estemos claros de eso, Pablo. Gran punto el que tocas, Ale Cuyen. Pues muchísimas gracias con tu análisis, con tu óptica, como todos los martes aquí en A las 9:1, analizando los temas del acontecer nacional. Ale, muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarte a ti y a tu auditorio, como siempre, Pablo.